Buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Bueno, hermanos, estamos comenzando la tercera clase de salvación, de discipulado, el segundo punto de salvación. Para poder entender y para poder comprender qué es salvación, completamente tenemos que entender qué es pecado. Bueno, invitamos al Espíritu Santo que esté en medio nuestro en esta clase y que Dios les dé sabiduría y mucho entendimiento para comprender lo que vamos a estudiar hoy. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, que está allí en su guía, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora entendamos algo. ¿Qué es la ley? Recordemos que antes de que Moisés dictara la ley, antes de que Moisés dijera y hablara sobre la ley, no había una ley como tal escrita. Había una percepción de lo que era lo malo. Y aún así el hombre tendía a lo malo, tenía una tendencia al pecado. Antes de que Moisés apareciera, antes de que Moisés fuera llamado para libertar al pueblo de Israel, existieron hombres como Abraham y sus hijos como Isaac y Jacob. Y antes de Abraham existieron hombres como Noé. Estos hombres fueron tomados y guiados por Dios para tener un redarguir de lo que era malo y de lo que era bueno. Pero si nosotros vemos el resto de la humanidad que iba avanzando hacia lo malo y lo pecaminoso delante de Dios, lo que desagradaba a Dios, pero no había una ley como tal que dijera: bueno, esta es la condenación por tu pecado. La paga del pecado es muerte. No había una ley que dijera: bueno, si tú haces esto, esto es la consecuencia. Pero cuando Dios toma a Moisés para que saque al pueblo de su pueblo, los descendencias de Jacob, de la tierra del Egipto donde estaban esclavos, y los pasa por el desierto y van a tomar la tierra de Canaán. Ahí, estando en el desierto, Dios dice: bueno, mi nación, mi pueblo necesita una ley que le haga entender y que sea diferente a los demás pueblos, para que se guarden en santidad, para que se guarden en respeto. Ahí comienza Dios, y usted puede leer todo el libro de Levíticos y va a encontrar cómo Dios fue dando las leyes de moralidad, leyes contra el pecado. Y cuando estas leyes se establecen, entonces cuando tú no las cumplías, se llamaba pecado. Y estas leyes comienzan diciendo: amar a Dios sobre todas las cosas, no tendrás dioses falsos ajenos delante de ti. También comienza diciendo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando nosotros vamos, Jesucristo hace una referencia al prójimo, dice: el prójimo es cualquiera que está a tu lado. Ese es tu prójimo. Bueno, y nosotros comenzamos a ver estas leyes donde el Señor dice: no robarás, donde el Señor dice: no vas a matar, porque las consecuencias son esto, no adulterarás y las mujeres que sean encontradas adulterando serán muertas a piedra. No, y comienza el Señor: no vas a matar a tu prójimo, porque también serás muerto si lo haces intencionalmente. Pues cada ley va trayendo una consecuencia. Asimismo hay otro tipo de leyes para otro tipo de situaciones. Y Dios se hace el arquitecto y el juez de todas estas leyes para que el pueblo pudiera tener un orden y una capacidad de vivir santamente y respetuosamente, y se hiciera diferente a los demás pueblos que estaban viviendo sin ningún tipo de ley. El que infringía esta ley, pues automáticamente se consideraba pecado y afrenta contra Dios, porque estas leyes fueron dictadas por el mismo Dios. Luego, si usted quiere, puede hacer leer Deuteronomio, que hace Moisés allí, todo un recorderio, un recuento de todas estas leyes para que cada pueblo, antes de entrar a su tierra prometida, a la tierra de Canaán, tuviera claro qué era lo que tenía que hacer y obedecer, y no se le olvidara lo que tenía que cumplir. Obviamente el pueblo se le olvidó pasado un tiempo, cuando ya estuvo en la tierra prometida que Dios le había dado, cuando ya fueron dueños de ella, ellos se le olvidaron y comenzaron a pecar. Hoy nosotros estamos hablando de ese tema y decimos: todas estas leyes que Dios estableció, cuando alguien no las cumple, entonces está en pecado delante de Dios. Si nosotros tomamos dioses ajenos, si nosotros prendemos una vela a una imagen, si nosotros le rezamos a una imagen, es pecado y abominación delante de Dios. Si nosotros, la Biblia también establece que si nosotros no infringimos la ley contra un hermano, un amigo, un vecino, ejemplo, si eres varón y se te enamoras de tu esposa, o lo contrario, y comenzamos a fornicar, a adulterar, comenzamos a robar, comenzamos a hacer este tipo de situaciones, entonces estamos infringiendo la ley,
Y no solamente es un delito, sino que también es un pecado delante de Dios. Y todas estas cosas nos enseñan a decir esto es pecado. Entonces, para nosotros hacer y ser parte de la salvación, ¿qué tenemos que hacer? Apartarnos del pecado, apartarnos de lo que no agrada a Dios. Yo les dejé una serie de versículos, estamos Romanos 3:10, Mateo 7:23 y Gálatas 5:20-21. Quiero que esto lo lean en su casa y comiencen a estudiar lo que Dios dice allí. Por eso yo les dejé a ustedes una tarea y es leer la carta a los romanos. Cuando nosotros comenzamos a leer esta carta detenidamente, vamos a entender lo que Cristo nos quiere decir a nosotros y lo que la Biblia establece sobre los actos de pecado, lo que realmente a nosotros nos lleva a pecar o lo que es el pecado delante de Dios. Quiero leerles un versículo un momentico. Voy a leerles el versículo 10. Voy a leerles el versículo 23. Usted le hace en su casa del 10 al 23. Del 9 al 23, pero yo le voy a leer el 23 de Romanos capítulo 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, nadie pudo cumplir la ley. Nadie pudo cumplirla por completo. Porque el que no pecaba de un modo, pecaba de otro. El que no le infringía de un modo, la infringía de otro. Entonces fue tan costoso para el hombre ser santo, fue tan costoso para la humanidad agradar a Dios, que de una u otra forma todos infringimos la ley. Todo, por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Todos somos todos, los de antes, los después y los que han de venir. No hay hombre que pueda vivir en la humanidad sin que peque delante de Dios, o sea, sin que infrinja la ley. Eso no significa que nosotros le vamos a dar rienda suelta a nuestros pecados una vez conociendo la ley. Significa que es muy difícil cumplirla y que aún por nacer en nuestra condición de pecado ya le hemos fallado a Dios. Pero la Biblia dice, y están destituidos la gloria de Dios. O sea, antes de esto nadie iría al cielo. Si Cristo no viene y muere por nosotros y resucita, nadie iría al cielo. Usted no podría ir al cielo, usted no podría tener comunicación con Dios, usted no podría hablar con el Padre. Pero luego dice que siendo justificado gratuitamente, y esto lo vamos a ver más tarde cuando veamos la justificación, por su gracia. O sea, por su gracia es que no lo merecíamos, pero que Él lo hizo voluntariamente por su amor. Nos lo regaló, no nos costó nada, a nosotros le costó a Jesús, pero a nosotros no nos costó nada. Entonces dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él nos redimió. Él nos redimió. Y como Él nos redimió con su sangre, nosotros hoy podemos ir al cielo. Porque Él nos limpió con su sangre. Y Él fue el único que no pecó sobre la tierra. ¿Pudo vencer el pecado? Claro, Él pudo vencer el pecado. Nosotros no. Y esto costó una muerte, la muerte de cruz. Y esto nos dio redención y nos dio salvación. Somos redimidos por la sangre de Cristo. Usted es salvo por la sangre de Cristo. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos y nos decimos, ¿qué es pecado? Y dice la Biblia que todo pecado es contra Dios. Nosotros no pecamos contra nosotros mismos, no es que nos hacemos daño nosotros mismos, sufrimos nosotros mismos, no. Todo pecado es contra Dios. El pecado es contra Dios. Los delitos son contra los hombres, pero usted no peca contra el hombre, usted peca contra Dios. Y las consecuencias son para usted porque lo aparta de la salvación del Señor. Todo lo malo que nosotros hacemos y nos lleva a pecar directamente contra Dios, a faltarle a Dios. Así que nosotros no vamos a pensar, no, es que yo amo a Dios, yo agrado a Dios, pero yo hago lo malo, pero mi corazón lo está amando. No funciona, no lo estás amando. Porque si te agrada hacer lo malo, significa que no te agrada hacer lo que le gusta hacer a Dios. Porque cuando tú te enamoras de alguien, cuando tú amas a alguien, tú amas su entorno, lo que le gusta, lo que quiere de ti. ¿Qué es lo que quieres de Dios? Dios es santo, su santidad es perfecta. Él es santo en todos los aspectos. Él es puro en todos los aspectos. Y si nosotros estamos en pecado, entonces dejamos de ser santos. Y no estamos agradando al Señor. Uno de los requisitos para entrar al reino de los cielos es ser santo. ¿Y por qué vamos a ser santos? La Biblia dice en Levítico capítulo 19, sed santo porque yo soy santo. No hay ninguna otra explicación. Porque la iglesia tiene que ser santa por una sola razón, Dios es santo. Sin más explicación. ¿Qué es santo? Es tratar de no pecar y agradar a Dios. Yo le he dicho a la gente, no luches tanto contra el pecado.
Enamórate de Dios. Yo te digo a ti, querido estudiante, cuando las personas se ponen una carga, decir, no voy a hacer esto que no le agrada al Señor, no voy a fornicar, no voy a adulterar, no voy a tener pensamientos impuros, no voy a hacer esto, no voy.